Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo 13 del tiempo ordinario y en el Evangelio de la Santa Misa se nos relatan las últimas instrucciones del Señor antes de enviar a sus discípulos a anunciar el reino de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que debe beber a uno, aunque sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños, porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. El Señor está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio de dos en dos. Y les da estas instrucciones que a nosotros nos pueden parecer muy duras y difíciles de cumplir, que significan todas ellas una sola cosa: que Dios está primero y que su Hijo Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Y este Evangelio nos puede hacer meditar en esta circunstancia que actualmente nos encontramos, en si efectivamente el Señor está en nuestra vida en el primer lugar, o ocupa uno secundario, o quizá ahora ocupa uno más central, dada la realidad que nos rodea, los peligros y los miedos que todos tenemos. Para seguir al Señor hay que estar convencido, hay que estar decidido a hacer de lado todas las cosas que pueden distraernos. No dice el Señor que no amemos a los padres, a los hijos, a los hermanos. No dice el Señor que tenemos que despreciar a nadie. Dice que lo primero es Él. Y quizás esto nos lleva a un tema que ha sido recurrente en todos estos últimos años en nuestra patria y en el trabajo de la Iglesia. Si el Señor no está al centro, si el Señor no está en nuestra vida, vamos a decir, si no está en nuestro corazón, entonces simplemente es como un instrumento, es como algo que se usa cuando hay una emergencia, algo que nos hace sufrir, yo recurro a Dios. Y al revés, si el Señor está dentro de nosotros constantemente, entonces efectivamente cada uno de nosotros se hace un instrumento de Él, se parece al discípulo, el discípulo al maestro, y vamos nosotros anunciando con nuestra vida a Jesús. Llevar la cruz, tomar la cruz. Para muchos de ustedes esa cruz ha sido, y para todos nosotros ha sido, el fallecimiento de muchos hermanos nuestros, el dolor de familias, la enfermedad de parientes. Para muchos de nosotros ha sido el no poder estar en contacto con los seres queridos, con los que uno más ama. Pero Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona. Si bien no hemos podido recibirlo en la Santa Eucaristía muchas veces, o no hemos podido rezar a la casa de Dios, sin embargo, Él está siempre con nosotros. Este Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos vuelve a poner en la circunstancia de pensar si en este encierro que la mayoría de los chilenos está pasando en razón de la pandemia, hemos buscado el momento para encontrar al Señor. Primero en nuestra propia vida, a través de la oración personal, a través de la meditación, de la contemplación de los acontecimientos desde la mirada de Dios, después en los demás, viendo que esos que nos rodean, parientes, hermanos, padres, madres, abuelos, que están con nosotros una vez en la casa, que están con nosotros una vez en circunstancias muy exigidas porque la casa es pequeña, porque estamos siempre los mismos, no son sino el Señor para cada uno de nosotros.
y por lo tanto tenemos que disponernos a servirlos. La actitud propia del Señor es del servicio. La actitud propia de nosotros en este tiempo también es el servicio. El que ama más a su Padre que a mí no es digno de mí. Vamos a pedir al Señor una vez más que en este tiempo difícil de zozobra, de la nave que se bambolea y que no sabemos, ni siquiera las autoridades máximas en la sanidad saben cómo evolucionan las cosas, hacia dónde, y siguen aplicándose medidas restrictivas, que es las únicas que se han encontrado adecuadas en la circunstancia actual. Nosotros no perdemos el tiempo y vemos en esto la mano del Señor y en esa circunstancia que nos rodea también un momento para encontrar a Dios. El día de mañana es el día de San Pedro y San Pablo, día de fiesta, día de feriado, en recuerdo de aquel hombre santo que nos ayudó a impedir y que impidió un conflicto allá por los años 78, muchos de los que escuchan seguramente casi no se acuerdan, con la hermana República Argentina. Y de que el tiempo a esta parte, como un agradecimiento a esa intervención que impidió la guerra entre países hermanos, pusimos a esta fiesta como una fiesta de recuerdo nacional. Nos acordamos del Papa. Acordémonos de San Juan Pablo, que estuvo aquí en nuestra tierra, pasó por nuestros caminos, recorrió todo nuestro país del norte a sur. Acordémonos del Papa Francisco, que también estuvo en nuestra tierra y recorrió parte importante de nuestro territorio. Acordémonos de algo muy importante en la Iglesia Católica, que el centro de la unidad, de la cohesión, que nos da una manera de pensar, de vivir, es Jesucristo. Y Jesucristo tiene en la tierra su vicario, y su vicario es Pedro. Y Pedro hoy es Francisco. Oremos especialmente hoy día por el Santo Padre, por todas sus intenciones, por todos sus colaboradores. Y pidamos a la Virgen que nos haga ser siempre fieles a su Hijo Jesucristo.